Crimen de los marqueses de Urquijo. 1 de agosto de 1980. El crimen de los marqueses de Urquijo se refiere al sonado caso del asesinato de María Lourdes de Urquijo y Morenés, marquesa de Urquijo, y su marido Manuel de la Sierra y Torres, el 1 de agosto de 1980. Sucesos. En la noche del 1 de agosto de 1980, los marqueses de Urquijo fueron asesinados a tiros cuando dormían en su domicilio del Camino Viejo de Húmera, 27 de Somosaguas. El lugar exacto del crimen está en las coordenadas 40 grados 25 47 97 n 3 grados 48 10.58 o. El marqués era propietario del Banco Urquijo, cuyas acciones, por aquel entonces, iban en picado. El principal sospechoso y único condenado por el crimen fue Rafael Escobedo Alday, 1955-1988, quien había contraído matrimonio con Miriam de la Sierra y Urquijo, hija de los marqueses, el 21 de junio de 1978. La unión se fue deteriorando y en 1979 Miriam inició una relación sentimental con Richard Dennis Ryu, conocido como Dick, el americano. En la actualidad los cuerpos de los marqueses descansan en el cementerio de San Isidro. Proceso judicial. El 8 de abril de 1981, Rafael Escobedo era detenido tras encontrarse en una propiedad de su padre unos casquillos de pistola que parecían coincidir con los que acabaron con la vida de los marqueses. Al día siguiente de su detención, tanto Javier Anastasio de Espona, amigo de Escobedo y que, supuestamente, lo acompañó a la casa la noche del crimen, como Diego Martínez Herrera, el administrador de los Urquijo, realizaron sendos viajes relámpago a Londres, donde además se encontraba Juan, el hijo pequeño de los marqueses. La desaparición de los casquillos complicó el desarrollo del juicio. La pistola, oficialmente, no fue encontrada, aunque se cree que fuera una Star, calibre 22 long rifle. El arma es toda una reliquia para los coleccionistas, ya que solo se hicieron unos pocos ejemplares en la empresa ubicada en Eibar. De hecho, se estima que solo fueron una veintena. La condena a Rafael Escobedo a 53 años de prisión, en julio de 1983 fue confirmada por el Tribunal Supremo en 1985. Escobedo mantuvo siempre su inocencia, llegando a acusar del crimen a Javier Anastasio, hasta que se quitó la vida en el penal de El Dueso el 27 de julio de 1988. Solo 2 semanas antes, Jesús Quintero le había realizado en televisión una entrevista para su programa El Perro Verde de Televisión Española, que sería histórica. La tramitación de este suceso correspondió al entonces juez de Santoña José Antonio Alonso Suárez, otrora ministro de Interior del Gobierno. En la autopsia se detectó la presencia de cianuro puro en los pulmones, por lo que se llegó a pensar que fue envenenado antes de ser colgado con las sábanas a los barrotes de la ventana. Javier Anastasio de Espona fue detenido en octubre de 1983 y la celebración del juicio como coautor estaba prevista para el 21 de enero de 1988. Sin embargo, un mes antes escapó de la justicia y, durante más de 30 años, se mantuvo en paradero desconocido. En ese tiempo solo se lo vio en 2 ocasiones. La primera fue en 1990, 7 años después de ser detenido, cuando fue entrevistado para televisión por Jesús Quintero desde Brasil. En mayo de 2010 se dictó la retirada de cargos y archivo de las actuaciones por prescripción del delito, al haber transcurrido 30 años. Ese año, la revista Vanity Fair entrevista a Anastasio, que vuelve a negar ser el autor del crimen. Y la segunda vez que se le vio fue en septiembre de 2017, 7 años después de prescrito el delito, cuando tuvo un encuentro con los periodistas Melchor Miralles y Javier Menéndez Flores, que habían publicado la novela El hombre que no fui, basada en el crimen. En febrero de 1990 también se condenó a Mauricio López Roberts y Melgar, marqués de Torrehermosa y amigo de Rafael Escobedo, a 10 años de prisión por encubrimiento, al confesar haber prestado dinero a Anastasio para que pudiera huir, cosa que finalmente hizo. Repercusiones. El asesinato ha sido uno de los hechos delictivos con mayor seguimiento mediático en la historia de España. Además de los cientos de páginas de prensa escrita en los meses posteriores al asesinato,
Durante el desarrollo del juicio y tras el suicidio del condenado, se han escrito varios libros sobre el caso, entre ellos Con un crimen al hombro. Yo maté a los marqueses de Urquijo, 1994, de Matías Antolín y El hombre que no fui, 2017, de Melchor Miralles y Javier Menéndez Flores. También se ha escrito una novela llamada El crimen de los Urquijo, 1986, de Francisco Pérez Avellán. Además, se rodaron las siguientes películas o series. Película Solo o en compañía de otros, 1991, con Juan Ribó y Ana Álvarez. Telefilme El crimen de los marqueses de Urquijo, 2009, para la serie televisiva La huella del crimen, de Televisión Española, con Félix Gómez y Juanjo Puigcorbe. 1 de agosto de 1980. Los marqueses de Urquijo son asesinados en su chalet de una exclusiva urbanización de Madrid. Hasta ese día, los discretos propietarios de uno de los bancos más importantes de la época nunca habían acaparado portadas. El hallazgo de los cadáveres de Manuel de la Sierra, de 54 años, y María Lourdes Urquijo, de 45, se convierte en un crimen mediático. Desde el primer momento todo parece indicar que quien ha cometido el crimen conoce el chalet y las costumbres de los señores. El marqués tiene un único tiro en la nuca, disparado con un arma con silenciador. Su mujer, que duerme en una habitación contigua, escucha ruidos. El asesino o los asesinos disparan al ser sorprendidos y la rematan para eliminar al único testigo. Mientras la policía busca un culpable, los periódicos comienzan a seguir con atención las investigaciones y buscan un móvil. El Banco Urquijo estaba a punto de fusionarse con el Banco Hispanoamericano. El marqués se negaba. Rafael Escobedo, el exmarido de la hija de los marqueses, no tenía buena relación con los señores. Podría ser un intento de secuestro de ETA o tal vez un asesinato por encargo. Solo hay una cosa clara, no es un robo. Nada falta en la casa. Primer día de investigación y primera mancha. El administrador de la familia quema algunos documentos de la caja fuerte y ordena lavar los cadáveres antes de que les hagan la autopsia. El peso de la sospecha recae sobre el entorno familiar. Primero sus hijos y tienen coartada. Juan, de 22 años, trabaja en Londres. Miriam, de 24, vive con su nueva pareja y, según declara, la noche del asesinato está cuidando de su hijo. La coartada más endeble es la del exmarido de Miriam. Ha salido de copas con un amigo. Miriam y Rafael Escobedo Alday se casaron en 1978, pese a la oposición de los marqueses y con separación de bienes. Rafi, como le llaman sus amigos, es un niño bien, de familia de abogados, pero sin estudios ni trabajo estable y muy amante de la noche. El matrimonio duró menos de 5 meses, terminó por decisión de Miriam. Aún así, Rafi mantenía buenas relaciones con su cuñado y seguía enamorado. Venía a pedirme un poco auxilio en el sentido de decir, bueno, ¿cómo puedo volver a conseguir a tu hermana? No sé, y me pedía consejo. Yo decía, evidentemente, así como estás y haciendo lo que haces, evidentemente no. Todo eso, evidentemente, antes de que tuviésemos la mínima sospecha de que Rafi había participado en el crimen de mis padres. Porque en un primer momento nadie declara que Rafael Escobedo tenga algo que ver en el crimen, hasta que el inspector José Romero se pone al frente de la investigación. Él sospecha que Rafi o alguien de su entorno pudo asesinar a los marqueses. Tiene dudas, porque intuye en el asesinato la mano de un profesional. A ello se une la actitud que adopta Rafi. Parece querer captar la atención de las cámaras. 8 meses después del crimen, la policía registra esta finca de la familia de Rafael Escobedo. Encuentran en ella varios casquillos de bala. Detienen a Rafi y a su padre. En la armería familiar falta una pistola del mismo calibre que la utilizada en el crimen. Rafael Escobedo confiesa el doble asesinato. Su padre queda en libertad por falta de pruebas. Rafi escribe su confesión y la firma. Balística confirma que las marcas de algunos de los casquillos son similares a las encontradas en el dormitorio. Esa es la principal prueba contra él. Como no se ha encontrado la pistola, no se puede decir con seguridad. Lo que sí es verdad es que de mi casa desapareció una pistola. Entonces, dadas las circunstancias, se puede decir que la pistola era de mi familia. El arma del crimen no aparece, no hay testigos, ni huellas, ni restos de ADN, y pese a la confesión inicial, justo antes del juicio, cambia de versión y lo hace ante las cámaras de Televisión Española. Yo te puedo decir, mira, yo como soy inocente estoy seguro que voy a ser inocente, pero yo soy inocente y llevo 26 meses aquí metido, o sea que en base a eso pues soy inocente y en el juicio pues ves de saber lo que puede pasar. Siempre te queda esa duda. ¿Qué es lo que pasó aquel día? El día anterior no pasó nada, yo hice mi vida normal. ¿Y ese día? Ese día, pues, hombre, hice mi vida más o menos normal,
Dentro de los acontecimientos me levanté, hice mis asuntos, me llamaban por teléfono, fui a casa de mis suegros, me encontré toda la bronca que había allí organizada y por la tarde no fui a casa de mis suegros porque mi mujer no quería que fuera, estuve en mi casa, por la noche creo que salí a tomar unas copas con unos amigos, en plan claro, muy tranquilo y muy eso, luto, ¿tú entiendes? Y nada, todo muy normal. La que acaban de escuchar es la versión que Escobedo mantiene en el juicio. Miriam, su hermano, el administrador, todos dan su versión de los hechos, confirman sus coartadas. El juez condena a Rafi a 2 penas de 26 años, 8 meses y 1 día por cada uno de los asesinatos, pero deja un cabo suelto. Afirma que Escobedo mató a los marqueses solo o en compañía de otros. La prensa comienza a especular y aparecen 2 nuevos sospechosos. 2 amigos de Rafa, Mauricio López, cazador y experto en armas, no aguanta la presión y termina declarando que Rafi le confesó el crimen durante una noche de borrachera. Este señorito se calla y deja que me sacrifiquen y que me sacrifiquen. Y yo, como ni he estado en el crimen ni me he beneficiado de él para nada, aguanto y aguanto, hasta que ya no aguanto más. Digo, y este tonto se está tragando todo el tema y yo me lo voy a tener que tragar también sin tener nada que ver en el asunto, ¿no? Y entonces se me hinchan las narices, me voy a la policía y digo, señores, esto hay. Así de claro. Mauricio es condenado a 12 años de cárcel por encubrimiento. En su confesión inculpa a otro amigo común, Javier Anastasio. Este reconoció haber tirado al pantano de San Juan la pistola que le dio Rafi. Le acusaron de ser coautor de los asesinatos. Libertad provisional y únicamente me tengo que presentar aquí en la audiencia el día 1 de cada mes. ¿Día 1? De cada mes. Pero nunca fue juzgado porque se dio la fuga y a día de hoy sigue en busca y captura. 4 años después de los crímenes, Rafael Escobedo se da cuenta de que va a pasar el resto de su vida entre rejas. Delante de las cámaras de televisión española, da un giro y decide implicar a los hijos de los marqueses. Asegura que el móvil del crimen fue la herencia. Fui a la casa de mis suegros, citado por Miriam, me llevó Javier Anastasio y cuando yo llegué allí, pues ya supongo que estaba todo más o menos hecho. Yo lo único que hacía era preguntarla y ella decirme que no me contestaba nada y no me di instrucciones de ningún tipo. Lo único que me dijo es, esto lo tienes que hacer desaparecer. Había un bulto de trapos, entonces yo pues deslié todo ese amasijo de trapos y dentro estaba la pistola. ¿Eso lo hiciste en tu casa o lo hiciste en el coche con Miriam? No, eso lo hice en mi casa. La típica conversación de, oye, ahora ya no hay problemas, ahora ya tengo yo todo el dinero, ahora ya no tenemos por qué preocuparnos por nada y ahora ya está. Tienes que pensar que después de lo horrible de la muerte de mis padres, pues se ha publicado por dinero el asesino, pues acusándome de haber intervenido en ellas. Y claro, para mí es una situación muy dolorosa y estoy tremendamente indignada. Le trasladan a la prisión del Dueso, cerca de Cantabria. Comienza a coquetear con las drogas. Está lejos de casa y la familia le visita menos. Solicita salir de permiso, como marca la ley, pero se lo niegan a él y a muchos de sus compañeros de prisión. En la cárcel del Dueso, muchos comienzan a pensar que no les conviene tener en el patio a un preso tan famoso. Concede una entrevista entre rejas. Jesús Quintero no podía imaginar que sería la última. No hay crimen perfecto, sino crimen por investigar, ¿no? En el caso Rijo no le ha interesado a nadie investigar. No se ha investigado, ni se va a investigar, porque no le ha interesado a nadie que se investigue. Rafi, la cárcel te está destruyendo. La cárcel me ha destruido. He llegado ya al final. Ya no es que me esté destruyendo, es que ya me ha destruido. O sea que todas nuestras respetables autoridades jurídicas y penitenciarias pueden sentirse tranquilas y orgullosas de a una persona como era yo, con condena o sin condena, me da igual. Cuando empecé con toda esta aventura, pues que era un chaval, ni sabía dónde estaba parado, ni sabía dónde estaba la derecha y la izquierda, y no tenía ninguna malicia. Era ingenuo. Tal vez un poco inmaduro, con cantidad de ilusiones, sano, alegre, normal. Han conseguido que hoy día, pues, sea eso. No. Es que ya no soy nada. Nada. No.
iluminar es la cajita con la crucecita encima. Lo demás prácticamente lo conseguía todo. Ahora vive sin amor, sin ilusiones. Ahora vegeto. Intento vegetar para no sufrir. Y a ver si no lo consigo. ¿Y en qué te refugias? Única y exclusivamente refugio en drogas. Nada más. Es lo único que utilizo para poder seguir viviendo. Sobreviviendo. Si algún día me muero, lo único que espero es que nadie tenga la poca vergüenza de ir a derramar una lágrima sobre mi ataúd, sobre mi tumba. Porque lo que me han negado mientras he estado vivo, que es eso, un poco de compasión, un poco de humanidad, un poco de eso, sentimientos, que me lo den después, no, ¿entiendes? No. Días después de esta entrevista a Rafael Escobedo, le encuentran ahorcado en su celda. Dicen que regaló sus pájaros y que repartió sus pertenencias. Me quedo horas y horas mirando las rejas de la ventana en la celda y repitiéndome: cuélgate, ahórcate, termina una vez con todo esto. Se hizo amigo de Rafael Escobedo y llegó más lejos y más hondo que nadie en el crimen de los marqueses de Urquijo. ¿Cómo fueron sus momentos finales? A mí me contaba, dice, después de la estupenda entrevista que me ha hecho Jesús, la gente que la ha visto, el valor de cambio que ha adquirido, empezó a recibir cartas de tanta gente de España que le devoró. O sea, él tuvo miedo a todo lo que había significado aquella entrevista. No quiero decir con esto que fue negativa. Yo sé que toda la entrevista fue creada para salvar a Rafi de alguna forma, para ayudarle, estaba dispuesto a todo, no lo dudaré jamás. Pero qué duda cabe que pudo ser en él un poco efecto boomerang. Él tenía miedo a la libertad ya, él sabía que fuera no le esperaba a nadie, no tenía seres queridos, y al recibir tantas cartas pensaba que les estaba engañando, que no era tan así, porque Rafi de alguna forma parece el más inocente de los culpables. Pero ya sabes mi tesis, porque me lo dijo él, o sea, para mí es solos y sin compañía de otro, los asesinos de los marqueses de Urquijo se llaman Rafael Escobedo Alday y Javier Anastasio de Espona. El resto es folclore, es lucubraciones metafísicas, y es que la verdad del caso Urquijo todo es una gran mentira, porque todos mienten más que un epitafio, ¿no? ¿Y en qué momento sentiste eso, tú que estabas tan al lado de él y lo considerabas inocente durante tanto tiempo? Sí, le consideré mucho tiempo. Cuando empezó a decirse por nuestros colegas que era su padre el asesino. Y entonces él le dije: mira, estoy haciendo el ridículo, te estoy defendiendo y al parecer estás protegiendo a tu padre. Y es cuando me dice: Matías, yo con mi padre no voy ni a cazar caracoles. Esa frase me dijo. Yo con cualquiera menos con mi padre. Mi padre, que no le metan en esto porque se nota los estreñidos mentales que son tus colegas. Han involucrado a mi amigo Mauricio López Robert Melgar y a mi padre porque dice que son cazadores. Dice: pregúntales si hemos matado a Kennedy o hemos matado a 2 personas a 10 centímetros mientras estaban durmiendo los dos. Si hubiéramos matado a Kennedy lo tendría que haber hecho mi padre o Mauricio López Robert Melgar, pero no hemos matado a Kennedy a esa distancia. O sea que si me ha salido un tiro de cazador, decía, ha sido de chiripa. Cuánto me alegro, porque yo no he cazado en mi vida. Dicen ahora todos los expertos, y hay algo de verdad a ese juicio paralelo que se hizo, de querer ver. En aquella época Jesús Quintero se exhibía en las televisiones Dinastía, Falcon Crest, y había ahí por pereza mental una asociación del espectador a que la mala de la película tenía que ser Miriam de la Sierra. Había tantas malas en esas series, entonces había ahí, no sé, insisto, pereza mental creo en los espectadores. Cada uno no se reconstruyó el crimen de los marqueses de Urquijo, sino que cada ciudadano español construyó su propio crimen, donde siempre la mala era Miriam de la Sierra Urquijo o el americano y el bueno era el pobre Rafi Escobedo. Cuando apareció en una revista a tiempo Miriam de la Sierra asesina, Rafi me dijo que eso no era verdad, que Miriam no estuvo en el crimen. Suscribo letra y música. Él estaba muy arrepentido de a todos los que había involucrado y todo. No. Miriam de la Sierra, el qui prodest que dicen todos los expertos,
Por supuesto que beneficia a unos hijos si los padres son ricos y mueren, pero podían haber muerto yendo a Somosaguas o yendo a Cádiz en un coche y también hubieran heredado. Ella no participó para nada en este crimen. Yo le he pedido disculpas personalmente por todo el daño que le pude hacer a través de lo que me contaba Rafi al principio, ¿no? ¿Quién se puede creer que Miriam de la Sierra mata a sus padres y le llama luego a Rafael Escobedo para darle la pistola para que se deshaga de ella, luego ya sigue con el americano? Cuando aquí Jesús Quintero, este crimen, no existen crímenes perfectos, sino crímenes mal investigados. Y aquí el móvil del crimen, querían buscar un móvil cuando el móvil era un móvil altruista, el amor enfermizo de Rafi Escobedo por Miriam de la Sierra. Sí. Él pensaba que si Miriam heredaba ese dinero, porque eran muy tacaños sus padres, y ella era un poco ambiciosa en eso y quería tener seguridad económica y eso, dice, deja la hortera del americano y se vuelve conmigo, que soy el amor de su vida. Y con una estructura un esquema tan simplista y que es muy difícil que los policías de investigación caigan que ese es el móvil, porque él era tan chulo que se había casado con separación de bienes. Aquí los únicos que habían dado el braguetazo era su padre con su madre, que su madre venía de la alta sociedad y era la decadencia de la burguesía, pero el que era de sábanas de lino era Rafael Escobedo Alday, no Miriam de la Sierra, cuyo padre había sido un trabajador del Banco Central de Barcelona, había pegado el braguetazo con la marquesa de Urquijo y eran como más advenedizos a la alta sociedad. El que venía de cuna, de chulo, de niño pijo, era Rafael Escobedo Alday. Y eso la gente no lo ha querido ver. Ahora comprendo. Javier Anastasio estuvo en el lugar de los hechos e insisto, sabemos toda la fecha, sabemos quién estaba muerto, se sigue dudando quién son los asesinos. Pues solos, sin compañía de otros, los marqueses de Urquijo fueron asesinados el 1 de agosto de 1980 por Rafael Escobedo Alday y Javier Anastasio de Espona. Era un crimen tan apasionante, tan fascinante, tan de película, que estaba el mayordomo, el periodista, el homosexual, el otro que dijeron, uy, unos casquillos una pistola, yo me la quedo. Y seguro que la tiene alguno como un coleccionista maravilloso esa pistola del crimen de los Urquijo, porque es que ni le favorecía a Rafi ni a nadie, porque ya se descubrió que disparaba en Morcalvillo de Huete con esa pistola, que eran los mismos casquillos que había en el chalet de Somosagua. Luego eso es que no le iba a aportar nada el arma del crimen. ¿No? ¿Por qué mató? ¿Por qué mató? Bueno, iba ofuscado esa noche. No lo hizo a sangre fría como el libro de Truman Capote, lo hizo a sangre caliente. Javier Anastasio y estos habían estado en el espejo cenando esa noche, poniéndose morados de champán y luego habían metido toda la cocaína que pudieron. Sí que lo había planificado, pero luego si no está en ese estado de ánimo tan efervescente, tan de locura pasajera que podía haber alegado cualquier abogado de una ofuscación mental pasajera o algo, él no los mata a sangre fría. No ha sido a sangre fría, ha sido a sangre caliente, pero los mata por eso, porque él cree que estos señores muertos, Miriam de la Sierra y Juan, que estaban pasándolo, o sea, que no estaban a gusto con sus padres por una condición de tacaños, y algunos piensan que no hizo nada y que encima ha pagado con su vida. Hombre, pues no, porque si de verdad no lo hubiera hecho, yo estaría todavía, como periodista y como amigo, luchando por descubrir a los asesinos de los marqueses de Urquijo, que nadie lo dude. ¿Te duele que la gente que te conoce te vea aquí, así? No me duele en absoluto. A ellos es a quien les debía doler, pero no a la gente que me conoce. Al pueblo español, a la justicia, la administración de justicia, a las autoridades. Tendría que darles realmente vergüenza. Si algún día me muero, lo único que espero es que nadie tenga la poca vergüenza de ir a derramar una lágrima sobre mi ataúd, sobre mi tumba. Porque lo que me han negado mientras he estado vivo, que es eso, un poco de compasión, un poco de humanidad, un poco de eso, sentimientos, que me lo den después, no, entenderlo.
Ooh.